Aleluya, mis hermanos, Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Y miren, continuando con el estudio sobre la carta de San Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma. Abran por favor su Biblia y vamos a ir al capítulo 4. Y voy a leer todo, voy a hablar sobre todo el capítulo porque habla sobre parte de lo mismo. Y dice, ¿qué pues? Diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a vuestra fe. Y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme, para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto a ser por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quise leerlo todo. Muchas veces la gente no le gusta leer mucho y dice, ¡ay, qué largo! Pues si vamos a los profetas, se ponían todo el día a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios no cansa. A uno les cansará, a mí no me cansa. Pues mis hermanos, hagan el favor de sentarse. Pues que hoy se celebra en Estados Unidos y en otros lugares el Día del Padre. Pues así es de que le doy, como le dimos al principio, antes de la alabanza, la gloria a nuestro Padre, que es el mero mero, el que nos creó, nuestro Padre, el que nos cuida, nos alimenta, nos aconseja y nos lleva adelante. Pero de igual manera, para todos los papás, felicidades. Dios me los bendiga bastante. Que sean buenos papás y que agarren el ejemplo de nuestro Padre Dios
para poder guiar más a los hijos, para poder darles un buen consejo en fe. Pues sí, mis hermanos, aquí continuando Pablo en esta carta, hablándole a la iglesia de Roma, sobre de que es por la fe por la que el hombre es salvo y no por las obras, por la fe. Y sigue continuando y diciendo, y en este capítulo 4, lo voy a quebrar en 3 pedazos, la fe como justicia, esa es una, la promesa de la gracia, y la otra, el ejemplo de una fe firme. Pues sigue Pablo aquí argumentando que si Abraham hubiera sido justificado por sus buenas obras, tendría de qué jactarse. Pues sí, ¿verdad? Si él lo hizo, si fue salvo porque hacía buenas obras, no digo de la ley, porque la ley todavía no se había dado. Entonces, pues tendría de qué jactarse, pero de sí mismo, pero no para con Dios. No para con Dios. ¿De qué le a Dios no? Pues si Dios es el creador, es el que hizo todo, ¿con qué le va a agradar el hombre? Con nada. Entonces, aquí está diciendo Pablo que todos tus méritos, lo que tú creas que Dios te bendice por lo que tú eres, es lo que está diciendo Pablo, pues será a jactarte para ti mismo, porque para Dios de nada sirve. Dice, la escritura dice, creyó Abraham a Dios, le creyó, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y déjenme decirlo, es que muchas veces la persona no cree. Sí, cree de palabra, pero no de hechos. ¿Cuántas veces no hemos oído decir, pues aquel ya fue bautizado con agua, y porque unos creen nada más en el agua, el bautismo de agua, y que ahí mismo recibes el Espíritu Santo? Pero otros dicen, no, pues se le tiene que imponer las manos para que reciba el Espíritu Santo, porque así se ve en el Nuevo Testamento, a los principios de la iglesia cuando comienza. Entonces, pero muchas veces ahí se quedan con el bautismo o con la imposición de manos, pero no hay seguimiento. Entonces como que no creyeron. Pero muchas veces dicen, pero yo ya fui bautizado. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Porque nada más estás viviendo por lo que tú crees o por lo que le conviene a la persona, pero no cree, porque el que cree le da seguimiento, así como Abraham le dio seguimiento al llamado. Creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, aunque no tuviera todavía la ley escrita. Entonces, esto demuestra que la justificación no es un salario que se gana, o sea, no es un mérito, porque si es un salario, pues entonces hay una deuda para contigo, de parte de Dios, pero no, para nada, sino la gracia, el favor de Dios es un regalo inmerecido que Dios le da al hombre por creer. Así. Entonces, por eso muchos judíos en el primer siglo decían, pues qué fácil. Nosotros que estamos viviendo la ley y que la cumplimos, aunque eran mentirosos porque no la cumplían. Eran hipócritas, eso sí, eran fariseos y toda aquella gente eran hipócritas. No vivían la ley. Hemos oído que era imposible vivir la ley. No podían vivir la ley. Era imposible, porque la ley solamente les decía lo que es malo, pero no había un remedio para sanarles. Entonces caían en pecado. Ojalá que vayan entendiendo, ¿verdad? Porque a veces es medio duro de entender estas escrituras, pero con el tiempo, si no se entiende hoy, se va entendiendo. Como dice la escritura en otro lado, dice, si no entiendes lo que hay hoy, al rato lo vas a entender. Entonces, y es que la cosa es que en aquel tiempo había muchos rabinos, en el tiempo de Pablo,
que decían que sí, que pues como Abraham es el padre de la fe, él había cumplido con la ley. Pero ¿cómo había cumplido con la ley? ¿Cómo podía cumplir con la ley? Si todavía no se promulgaba la ley, todavía no se le daba la ley a Moisés, se le dio hasta Moisés, mejor dicho. De Abraham a Moisés son 430 años, fue cuando se promulgó la ley. Entonces Abraham está 430 años antes, todavía no existía ley. Y fue justificado Abraham por creer solamente. Pero los judíos, los rabinos decían, y eso lo decían para justificarse también ellos, porque ellos pensaban que, no, bueno, en primer lugar no conocían las escrituras, porque, pues aquí lo estamos leyendo, cómo creyó Abraham y cómo se le imputó, cómo se le dio como justicia. Entonces había unos judíos rabinos que decían en aquel tiempo que no, que sí, que Abraham había cumplido con la ley. Pues si no se daba la ley. Pero sí, pero que la habían seguido, la habían cumplido por intuismo, por intuir, o por anticipación. Por favor, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Si es el único que intúe, bueno, y ni intúe, sino que el que lo conoce todo es Dios. Pero el hombre es limitado. Su mente es muy limitada, no puede. Sin el Espíritu Santo, la mente no puede comprender la hondura de lo que es Dios. Entonces, pues no. Entonces, aquí nos está diciendo Pablo que es un regalo inmerecido, que se recibe solamente por gracia, por el favor de Dios. Solamente porque Él quiso y solamente porque a Él le plació. Así como escogió pues ha escogido como ha escogido a todos, así como cuando nacen, ¿verdad?, los hijos de Isaac. Igualmente son escogidos también. Y entonces lo que nos está diciendo aquí Pablo, nos está diciendo que es un regalo, así como lo da nuestro Dios, y solamente por creer, solamente por creerle. Y ahorita vamos a ir mirando más para poner ejemplos. Ahora, la otra es la promesa de la gracia, que esto está en el versículo 13 al 17. La promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes no dependía de la obediencia a la ley, no dependía. Lo cual la ley solamente traía castigo, porque te anunciaba el mal. Y entonces pecabas y se miraba tu desnudez. Se mira la desnudez del hombre cuando peca y lo que acarreaba era la ira de Dios. Es lo que dice aquí la palabra. Solo trae castigo y frustración. ¿Por qué? Porque el que quería vivir por la ley, o como ahorita están los judíos ortodoxos que tratan de vivir la ley pero no pueden. Caen frustrados y culpables porque no pueden cumplir con la ley, es imposible. El único que la cumple es Cristo y nosotros en Él por fe. Pero hoy en día también hay mucha gente que vive por preceptos, por mandamientos. ¿Cuántos no hay que dicen, no, pues están dudosos de que Dios les ama porque tratan de vivir de acuerdo a lo que ellos creen que es bueno? Y tratan de hacerlo mejor. Tratan de hacer lo mejor, pensando que van a tener contento a Dios. Pero no se lanzan en otras cosas. No se abandonan a la voluntad de Dios. No siguen al Señor bien, como Dios lo exige. Ni le alaban como se debería de alabarle a Dios. No hay ánimo donde debe de haber ánimo. ¿Y todo por qué? Porque se está siguiendo con lo que yo pienso, con lo que yo creo. Y esas son leyes. Lo cierto es de que nadie puede depender de la ley para salvación, porque en primer lugar, nadie puede cumplirla. Nadie. Y lo único que trae es frustración, culpabilidad.
porque solamente, mis hermanos, la justicia se obtiene por fe. Y solamente por creer. Por creer. Ahora. Y esta fe es garantizada. Esta fe es garantizada porque esta fe viene de Dios. Y entonces tenemos una fe firme. Y es lo que está diciéndoles Pablo. Que ya no es por la ley. Que quede bien claro. Ni por lo que tú crees, ni por lo que tú piensas. Que en lo que tú agradas a Dios. Porque en el fondo hay un sentido de culpabilidad. Y no estás contento. No estás contenta. Porque el que es libre está contento, es libre para alabar, es libre para proclamar la palabra, es libre porque se siente amado. Pero el que sigue por leyes, por mandamientos, por preceptos solamente, sin aventarse, sin seguir a Cristo, sin seguir a Dios, en definitiva, va a batallar, porque está dependiendo de sus méritos. De que lo hace muy bien, hago muy bien todo esto, no soy como aquel, lo hago bastante bien, y todavía hago y más, y no encuentro el favor de Dios. ¿Por qué? Porque está viviendo por méritos. Se puede jactar de sí mismo la persona, pero no delante de Dios. Sí lo hace muy bien, pero no lo está haciendo a la manera de Dios. Porque el seguir a la manera de Dios es lanzarse como aquella ilustración cuando veníamos al camino, en aquellos años, de este hombre que se está cayendo, va a caer al precipicio y está agarradito de un peñasquito, de una ramita, y le grita: Señor, sálvame, sálvame. Y le dice: pues suéltate. Sálvame, pues suéltate de la rama, suéltate. Y luego gritaba: no, pues no, suéltate. Y gritó el hombre y dice: no hay alguien más que me ayude. No, es que se debe de soltar a la persona, soltar, aventarse a seguir a Dios. Porque cuando la persona se lanza a creerle a Dios y le cree profundamente, es cuando comienzan las maravillas en la persona. Es cuando comienzan los cambios. Es cuando tú lo vas dejando todo porque ya estás en el camino correcto. Y Dios te va bendiciendo, Dios te va guiando, pero porque le creíste. No vayamos tan lejos. Cuando un hijo no te cree, es difícil que puedas hablar con él, aconsejarle cuando no te cree. Y hasta te sientes ofendido porque tu hijo no te cree. Te cree un mentiroso, aunque no lo diga. Entonces, esto nos va a enseñar bastante, ¿verdad? De lanzarnos. Eso es lo que Dios quiere. ¿A poco creen que Dios amó mucho a Pedro nada más porque era muy valientón y todo? No. Dios le amó porque Dios es amor. Pero Pedro supo comprender. Pero se lanzaba. Con todos sus defectos, pero se lanzaba. Miren Pablo, de igual manera. Pero miren, ahorita vamos a ver el ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe, tanto de creyentes como de judíos, pero de los que siguen los pasos de él, todo aquel que ha de salvarse, porque no es solamente por linaje, no, para nada, sino que lo es porque siguen los mismos pasos que siguió Abraham. Es maravilloso todo esto, lo que estamos mirando, porque viene recuerdo de cuando fuimos llamados nosotros. Cada quien tiene su testimonio, Pero el que no se lanza, el que no arriesga, no obtiene. El que no se lanza, no obtiene. No conoce más. Se queda limitado, se queda en un nivel, porque Dios le quiere mostrar grandezas, pero la persona decide quedarse donde mismo, acomodadito. Pero lo que pasa es que acomodadito no entiendes nada.
Se está perdiendo la persona maravilla, se está perdiendo el Señor, se está perdiendo del Señor maravillas inimaginables y que al momento pues no la creen. Puede uno estar hablando de que Dios me habla, puede estar hablando de que Dios me da un besito en la mejilla, puede estar hablando que siento este fuego, puede estar hablando de esto y del otro. Y dice la persona, pues quién sabe, a mí no me ha tocado eso, todavía no llego ahí. O como dijo otro, no, pues yo nunca he sentido eso. Pues promuévelo, lánzate, haz lo inimaginable, ama a Dios, bendícele, háblale, agradécele, noche, día. Pero pues si de noche tengo que dormir, dice la persona, voy a amanecer con ojeras, o esto y que el otro. No, lánzate, sé agradecido en cada momento, porque si respiras es por la gracia de Dios, porque Dios te lleva adelante y te ama. Y no te ama por lo que eres, sino te ama porque Él es amor. Pero tiene que ver del hombre responderle a Dios. Miren, vamos a poner el ejemplo, porque aquí la otra enseñanza que nos da aquí es el ejemplo de una fe firme. Pero antes de eso, ¿verdad? Abraham es el padre de todo creyente, tanto de judío como de creyente, de gentil creyente, o de los que se van a salvar judíos, de los que se van a salvar de los gentiles. Él es el padre, y por eso podemos decir, a mí me preguntan, oye, ¿eres judío? Pues en Abraham sí lo soy, porque Abraham fue el primer judío. Abraham fue al que Dios le habló. Y miren de dónde le habló. Y ahorita vamos a ir ahí. Bueno, le habló estando en Ur de Caldea, en esa civilización tremenda. Y que hace poco, precisamente cuando, bueno, no hace poco, hace años, ¿no? Cuando fue una guerra de aquí para allá, deshicieron aventaron bombas o lo deshicieron bibliotecas que existían de muchos tiempos de atrás. Fue una tristeza lo que hicieron. Pero bueno, esa es otra cosa. Pero salió de Ur de Caldea. Y por eso decimos de que no fue por obras, porque Abraham no era nadie. Era uno de tantos ahí, en lo que hoy es Irak. De ahí salió Abraham. Pero claro, venía de descendencia, venía de Sem, del hijo de Noé. Era la 10ª, el número 10 generación de él a Sem. Venía de la descendencia, venía del linaje de Noé, de su hijo Sem, venía. Pero de igual manera vivía en Ur de Caldea, no conocía a Dios, no seguía la ley, porque toda la ley no había sido promulgada. Estaban 430 años o por ahí para que fuera promulgada por Moisés. Pero ahí Abraham le creyó a Dios. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra donde yo te voy a dar, a ti y a tu descendencia. Y si puedes contar las estrellas, las arenas del mar, así va a ser tu descendencia. Y él se lanzó. Y déjenme les digo, cuando lo vemos de esa manera y vemos nuestro llamado, decimos, qué bárbaro. Y se lanza y dice, el ejemplo, la otra enseñanza que nos da, que el ejemplo fue de la fe firme de Abraham, que yo en la promesa de Dios contra toda esperanza. Su fe no se debilitó, a pesar de su avanzada edad. Tenía como 100 años, dice aquí la escritura, 100 años, y Sara tenía muerta la matriz. Ya se había cerrado la tiendita. Y miren, le estaba prometiendo ahí Dios a Abraham que tendría una descendencia enorme que no la podías contar.
No cabe duda que por eso se rió Sara. Se rió Sara porque dijo, pues, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué iba a ser mamá? Ya siendo una viejita. Pero creyó a Abraham. Hoy no nos está diciendo el Señor muchas cosas de creamos y no creemos. Ay, sí cree, pues nomás de boca creemos a veces. Porque si creemos, nos lanzamos. ¿Y en qué me lanzo? Pues en ánimo, hombre. En ánimo. Y dijo aquel, el ánimo es lo que cuenta. Porque el ánimo te va a llevar. Te va a empujar el ánimo. Te va a empujar. No quiere decir que no lo están haciendo. Pero siempre Dios nos pide más y más. Puede estarme muriendo, pero el ánimo no se me va a quitar. Entonces, tenía como 100 años Abraham, de una edad avanzada. Ya no podía tener hijos, Sara. Ya no podía. Estaba muerta la matriz, estaba estéril ella. Y le dijo, vete para allá. A lo mejor ahí, ¿ustedes creen que no haya tenido un plan por ahí Abraham? A lo mejor, esperando algo, yo no sé qué. Ahí en Ur de Caldea. Dice, pues si me voy, podría haber dicho, me voy. Pues a lo mejor no puedo, yo quiero tener hijos y no puedo tenerlos. Pero aquí a lo mejor si me quedo, pues a lo mejor sí, que esté descansadita aquí Sara y yo también. Y si me voy, ¿a dónde? Al desierto. Y está muy lejos la tierra esa. Podría haber dicho o podría haber pensado, me voy para el norte, como muchos dicen. Aquí hoy en día me voy para el norte a buscar el sueño americano. Y lo que encuentran son pesadillas. Encontramos, dijo el otro. Pero la cosa es esta, que Abraham se lanzó. Y mire, ya estaba grande de edad. Se lanzó a lo desconocido. Y así quiere Dios que seamos nosotros de valientes aventureros y que nos lancemos. Ya dejar las cosas de acá como en segundo plano, las cosas de acá. No te vas a llevar nada cuando te mueras, nada, te lo garantizo. Nos lo garantiza el Señor que no te vas a llevar nada. Nada. Entonces, todo esto me da a mí una bendición tremenda porque Abraham, por eso es alabado en el libro de los Hebreos, de que todo lo dejó su parentela, dejó a su tierra y se lanzó. Y tuvo muchos contratiempos, pero llegó por allá, llegó. Y llegó hasta donde está el corazón, que es Jerusalén, ahí donde un día iba a sacrificar a su hijo, a Isaac. Lo iba a sacrificar. Ahí donde está hoy el templo ese de Omar, que era donde estaba el antiguo templo de los judíos. Ahí está la roca donde iba a sacrificar a Abraham e Isaac. Se lanzó y por eso se le llama el padre de, por decirlo así, de toda la humanidad creyente, tanto de judíos convertidos como de gentiles convertidos. Y esa es una bendición tremenda lo que trae el arrojarnos a las manos de Dios, el lanzarnos. Muchos hoy en día no avanzan porque tienen miedo. Piensan que si se entregan a Dios, Dios les pide más compromiso y va a ser más duro. No quieren dejar su comodidad, no quieren dejar su vida, sabiendo que de vuelta no nos llevamos nada. Y que es una bendición seguir a Dios, seguirlo con todo nuestro corazón. Pero Él lo hizo. Abraham se lanzó a lo que no sabía, pero le creyó a Dios. Creyó que era poderoso Dios de levantar vivos a los muertos. Le creyó. Y en contra de toda esperanza, dice la Escritura, Él se lanzó. Por eso yo alabo y bendigo a todos aquellos que se lanzan, que aquí los hay, por supuesto. Se me viene el momento cuando yo me lancé a la aventura, no siguiendo a Dios. Pero
Me pongo a pensar que esa aventura que me aventé me ayudó bastante porque pude comprender lo que es tener una familia, lo que es tener un alimentito, lo que es tener papá, mamá, lo que es tener un hogar. Aprendí mucho cuando me lancé en la aventura, que tenía 17 años. Y que nada más así, de puros puntos, nos vamos a la aventura, sin planearlo, nada. No lo planeamos nada, sino en el momento nomás lo dijimos y vámonos a la aventura. ¿Y cómo? Así como andamos, sin beliz, sin nada, así como andamos, así y sin dinero. Y ese chistecito pues duró un mes, en la que conocí pues varios estados de México. México es muy grande. Estados de México, en trocas, en trailers de ray, en los trenes cargueros, saltando, corriendo, saltando sobre ellos, comiendo de todo, tunas, elotes, chiles no, porque estaban muy picosos. Pero hermosa la aventura a la vez, porque allí pude ver, valorizar lo que es tener una familia, lo que es tener un papá, una mamá, un hogar. Pero aprendí mucho, conocí bastante, y fue algo rápido, pero me pongo a pensar aquí en Abraham, de igual manera como él se lanza, pero él se lanza con un propósito, creyéndole a Dios. Dios, ¿qué tenía que perder? Ya Abraham no tenía nada. ¿Qué teníamos cuando Dios nos llamó? Teníamos mucho. No teníamos nada, nada. Estábamos ya perdidos. Ya no daban un quinto por nosotros, digo por mí. Ya no daban un quinto. Quería salirme de Monterrey, quería salirme de aquí a las colonias. Ya estaba hasta aquí, ya no quería. Sentía que la gente me miraba, me juzgaba, me maldecía. Quería salirme de ahí. Por eso decía, no vuelves a México. No, ya no quiero, no, ni allá no. Ya me conocen. No, ya no. Una nueva vida. Y aquí Dios nos acogió. Y Dios nos ha bendecido. No por la venida esta de allá para acá, ¿verdad? Sino por seguir a Cristo. Encontramos la verdad y la verdad nos hizo libres. Anduvimos vagando, anduvimos deseando, pensando que era una salida buena, el huir, el correr a otro lugar. Y encontramos lo mismo. Pero cuando Dios vino a nuestra vida y que lo dejamos todo, lo dejamos todo. A mí no me importó cuando yo recibo a Dios en mi corazón, a Cristo en mi corazón, ya no me importó nada. Estando aquí, me lancé y no tenía los famosos papeles, pero andábamos por donde quieran todos los pueblos de Texas, muchos de ellos, llevando la palabra de Dios, sin miedo, gastando con nuestros carros, pagando nuestra gasolina y todo, yendo a muchas iglesias cristianas a alabar a Dios con ellos, lanzándonos, predicando en los parques, donde quiera, predicándoles en la tarde, en la noche, a jóvenes, y muchos de ellos se convertían. Nos lanzamos, y me lancé. Nunca abandoné a mi familia, siempre les ayudé, pero lo demás, todo era para la gloria de Dios. Di mi vida, me importó poco, y dije, lo que yo añoro, lo que yo deseo, si Dios me lo quiere dar, Él me lo va a dar. Y vinieron las bendiciones, vinieron. Entonces tengo lo que jamás tuve, jamás. Hablo primeramente de Dios, que fue el que me dio vida, y hablo de todo lo que me rodea, que ha sido una bendición tremenda. Y todo, ¿por qué? Porque Dios me llamó. No por ahora porque fueron malvados, malditos, sino porque Él me amó. Y lo vuelvo a repetir, dije, Señor, ¿por qué me llamaste? Si no era nada. Digo, porque no era nada te llamé.
Y así como tuve misericordia de ti, ten misericordia de los demás. Y eso no se me olvida jamás. No se me olvida que tengo que tener misericordia por los demás. Y si no quiero tenerlas, pues yo me jalo la oreja. Órale, órale, órale. Entonces, mis hermanos, miren lo que hizo Abraham. Se fue a lo desconocido, se fue en el desierto, entre serpientes, entre gente malvada, y Dios lo hizo prosperar a Abraham. ¿Todo por qué? Y le dio descendencia, le dio hijos, y miren hasta la fecha. ¿Y todo por qué? ¿Por sus méritos? No por sus méritos, no tenía nada, sino todo porque le creyó a Dios. Cuando tú le crees a Dios y no, pues yo le voy a creer si me da esto, yo le voy a creer porque me va a dar aquello. No le creas por eso, créele a Dios por lo bueno que es. Y en lo bueno te va a bendecir, en lo bueno, en lo inimaginable. Porque muchas veces decimos, lo hacemos muy chiquito. Bueno, nuestro pensamiento que es pequeño, decimos, me conformo con esto, No sabes lo que Dios te quiere dar, o cómo Dios te quiere bendecir. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues como Él sabe hacerlo a lo grande, porque Él es Dios y maravilloso. Y ese fue el Dios de Abraham. Ese fue el Dios de Abraham. No fue por méritos, mis hermanos, sino por llamado. Y solamente Él creyó. ¿Y saben qué? Agarró sus tiliches y se lanzó al desierto. Se lanzó. Así quiere hoy en día que tú te lances por completo. Ya no mires lo que has recibido, que no has recibido. Tú lánzate. Y en el camino se caerán las cosas que te estorban. Y verás más y más la gloria de Dios. Mis hermanos, pues que mi Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Feliz día de papá. Papá Dios. Iba a decir, Señor te bendiga. Te amamos y te bendecimos. Bendice a los papás de hoy en día y felicidades. El Señor me los bendiga mucho. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.